Bien, de fondo tenemos esa presentación y esa pregunta que nos quiere conducir a un lugar particular. Vamos a ver de qué se trata todo este proceso y también les anuncio que probablemente veamos unos datos que muy pocos conocen. Bien, el año 43, 9 judíos principales se reunieron con Herodes Antipas y decidieron hacer todo lo posible por eliminar a Jesucristo de la mente y corazones de la humanidad. ¿Sí? Esto se lo transmitían a sus primogénitos o a sus hijos más inteligentes, ¿no? Durante muchos siglos. A partir de ese momento hasta 1717, este proceso se mantuvo a la sombra de la oscuridad y los frutos de sus acciones se veían en la encarnizada producción del mal entre los seres humanos a través de sus decisiones, desde los poderes de muchos de los reyes y gobernantes de la época, sobre todo en Europa Central. ¿Y por qué Europa Central? Bueno, pues porque es la cuna de difusión del cristianismo. Por eso es tan atacada. Por eso en la historia que es tomada por Fray Bartolomé de las Casas por parte de los ingleses de manera especial, ¿no? Muestran el daño supuesto producido por España. En realidad, todo lo contrario. Hay que leer bien la historia. Bueno, ¿dónde empieza todo este proceso? Dice el siglo XVIII, ¿no? El proceso de la llamada ilustración surgió a raíz de una sola cuestión: eliminar a la divinidad de todo proceso humano. ¿Sí? Siempre nos hablan con ambigüedades y con fantasías, ilustrados. ¡Oh, qué maravilla! Vamos a ver realmente qué es esto. ¿Sí? Y el objetivo era bastante complicado, puesto que durante 24 siglos de pensamiento, la esencia de la vida del ser humano desde el punto de vista del pensar se había mantenido prácticamente intacta, ¿no? Y sacar a la divinidad y todo el proceso de pensamiento era bastante complejo. Pues la base fundamental estaba asentada en la divinidad y la ética, que es la manifestación de la práctica, ¿no? De la ley mosaica, de los 10 mandamientos, para hacernos dignos de la felicidad, para no solo volvernos personas usando la razón, porque así nos quedaríamos, como dice Kant, encerrados en nosotros mismos, sino más bien volvernos hijos de Dios, abiertos completamente, desprendidos de todo, de lo material, moral y espiritual, y abandonados en los brazos de Dios. ¿Eh? Bueno, y en segundo lugar, estaban los procesos de la naturaleza. Ese era el orden. Las leyes estaban arraigadas en estos dos aspectos anteriores con la siguiente afirmación categórica: la ley divina es inmutable, mientras que la ley humana es susceptible de cambio. Esta afirmación hoy en día se la trastoca un poco, porque, o bastante más bien, ¿no? Algunos dicen los dogmas de la iglesia, hablando de la creencia, hay que ponerlos un poquito atrás. Sí, mejor hay que ver otra cosa. ¿Será que lo que está escrito en el Evangelio sí era palabra de Dios? Porque como no había grabadoras en esa época, no sabemos realmente si era o no, ¿no? O cosas como, sí, el infierno y el demonio, no existen. Solo son manifestaciones de cómo nosotros conformamos mentalmente la maldad que se vive. Pero nada más, ¿no? O sea, todo completamente al revés. La creencia del infierno, purgatorio y el cielo también, por supuesto, son dogmas de fe. Una revelación, aceptación del magisterio de la iglesia. Bueno, esto de la combinación entre la ley divina y, y la naturaleza lo podremos reafirmar con lo que se verá posteriormente respecto del principio antrópico. ¿Sí? Voy a ir un poquito rápido, no me voy a detener mucho en esto para que ustedes luego tengan toda la posibilidad de preguntar en la próxima clase. Sigamos. ¿Ya? Bien. Sin embargo, en este proceso de reunión en 1717, dos pastores evangélicos, ¿no? En ese año, ¿sí? En Inglaterra, dieron inicio a todo el proceso de las luces o ilustración, entre comillas, ¿no? Para dar a conocer lo que en el año 43 en los secretos se trabajó.
Es curioso que sean pastores evangélicos porque, no sé si ustedes lo saben, por ahí tengo incluso una fotografía guardada en algún lado, ya se los mostraré, voy a buscarla, eh, para tenerla presente si me la piden, ¿no? Eh, Así como inician este proceso doloroso para la humanidad, porque eso es lo que estamos viviendo ahora, toda la imposición del poder, en este caso de lo que estamos viviendo de las farmacéuticas, de los gobiernos que ya nos damos cuenta que son otras personas las que mandan sobre ellos. Solo un ejemplo, un paréntesis. La OMS ya ha indicado con claridad que no es necesario el confinamiento, que no es necesario el uso de las mascarillas, que los procesos y los protocolos tienen que cambiarse en los hospitales y se aceptan los antigripales, los antiinflamatorios, ¿no? Y está abierto. Sin embargo, los gobiernos en donde se han dado las medidas restrictivas y positivas, ¿no? De todo este proceso que se veía venir realmente que no es así, ¿no? No han hecho caso a la OMS. Solo le hicieron caso y le pusieron atención al inicio, porque iba de acuerdo a sus lineamientos. Pero ahora no. Como decía un estudiante en clase, detrás de todo esto, dinero. Y para poder sostener una mentira, hay que colocar leyes impositivas, multas y cosas de esas, ¿no? Sí. No se deja a la libertad realmente a la persona en su elección. Bien, en ese sentido, las ideas más radicales y esenciales que hemos heredado hasta el siglo XXI de este camino del pensamiento puramente autónomo y desvinculado de la razón son las siguientes. Primero, la luz ya no debe ser Cristo, sino cada ser humano es luz propia. Por eso se llama siglo de las luces, no por otro motivo, señores estudiantes. Lo que han estudiado en los libros de texto, lo que les han dicho, lo que han investigado, miren, tiene mucha tela que cortar. Cuando yo estaba en la escuela, leía un libro del Terruño que todos los niños de esa época, escuelas particulares y del gobierno, sí, leíamos. Ahí nos enseñaron que Abdón Calderón murió con la bandera en la boca, ¿no? Y todo lo que se cuenta, ¿no? Del, que un brazo iba perdiendo, luego el otro y así. Y eso estaba aceptado por los profesores, por el Ministerio de Educación y por el gobierno durante mucho tiempo, ¿no? Fíjense, fíjense cómo son las cosas, el engaño. El ser humano, dos, no debe depender de ninguna divinidad, sino ser autosuficiente. Su razón se debe volver autónoma. Contrario a lo que vimos en la exposición de la clase que nos hacían mención Hegel y también Santo Tomás de Aquino, ¿no? El idioma oficial de los ilustrados es el francés y no el latín. Latín que se asocia hasta nuestros días con lo que los poderes ocultos hasta el día de hoy odian, ¿no? La iglesia, que ahora lucha contra la antiglesia. Lastimosamente hay que reconocer que hay una lucha tremenda de cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes y todos los creyentes contra otros que afirman una y otra cosa. Aquí lo que importa es ir a las fuentes y a la raíz. Evidenciaremos con claridad, ¿no? Que la Pachamama no tiene nada que ver en la iglesia, que no se la puede bendecir en ningún lugar como algo aceptable dentro de la iglesia católica. Además, la Pachamama no tiene nada que ver con la masonía. Hace referencia a creencias andinas, completamente distinto, todo distorsionado, pero así nos lo presentan, ¿eh? 4. Bien, la moral, por lo tanto, según estas ideas anteriores, ya no se debe fundamentar en 10 mandamientos, sino en la naturaleza, que un siglo más tarde aproximadamente da origen a las ideas filosóficas más destructoras del ateísmo y la inmoralidad sin límites. Si a eso se le puede llamar filosofía, creo que más bien pudiéramos reconocerla como una divagación de ideas, para no dejar de ser parcos y diplomáticos en el lenguaje que manejamos. Sigamos. Bien. Ahora, en el 2020, esas ideas anteriores han llegado a estados tan bajos, absurdos, burdos,
y paupérrimos, es decir, lo más bajo de lo bajo, lo más pobre de lo pobre, en juegos de ajedrez y en otros que son más complejos, inclusive, que juegan los ingleses sobre todo, en la escala de las élites de poder y sus esbirros, lo que se conoce como Estado profundo, ¿no? Coordinados desde la Organización de las Naciones Unidas, junto con sus tentáculos que se llaman ahora Organización Mundial de la Salud, sigue siendo la FMI, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? ¿Para qué? Para quitar lo que supuestamente separa y divide. En definitiva, democratizar el lenguaje para que todos quepan. Por eso es que hay mucha costumbre entre varios decir, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a... Entonces, eso es un lenguaje que primero ni siquiera la Real Academia de la Lengua lo ha aceptado. No está aceptado. Es algo que se ha vuelto una costumbre, pero que técnica, formal y científicamente hablando, y también antropológicamente hablando, no es aceptable, ¿no? Pero así se hace y que participen del amor, de la tolerancia, de la inclusión, de la pluralidad, de la diversidad, donde todos caben y todos somos familia. Solo un ejemplo. Los musulmanes creen en Jesucristo realmente como Dios, ¿no? Los testigos de Jehová, ¿no? Aquellos, con todo el respeto, pero que están por los lados de la ideología de género, como aceptarla, y las ideas del aborto, la eutanasia, la eugenesia, ¿tienen el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Por eso la pregunta de este sacerdote Raúl Sánchez dice, ¿quién es el padre de esta familia? ¿No? ¿Dios? ¿Cuál Dios? ¿Eh? Bueno, además, importa más la idea de un ecologismo integral donde todo es válido. ¿Qué es eso de ecologismo integral? Ya años atrás, hace casi una década aproximadamente, quien les habla compartía con los estudiantes del pensamiento del momento que tener mucho cuidado de llegar a este tipo de idea, que es una manifestación de la ambigüedad y del olvido del ser humano. Un filósofo que se llama Michel Foucault dice, escribe un libro, Las palabras y las cosas, dice, hemos hablado mucho del ser humano, pero nos hemos olvidado de él. Y ahora a tal punto que superponemos a la naturaleza por encima de lo. Es una de las armonías, pero primero está Dios, ¿no? Y luego estamos nosotros, el prójimo y uno mismo. Y en tercer orden está la naturaleza. Hay que cuidarla, claro que sí. Bueno, además, aquí una frase que les va a causar tal vez admiración. Estamos en el proyecto humanístico. Creen que el humanismo es la solución, ¿no? Es decir, creen que solamente los elementos que el ser humano puede aportar son definitivos para resolver la situación problemática en la que vivimos. No es así. Hay que recuperar la dignidad del ser humano, como se mostraba. Y no un humanismo exacerbado en las fuentes de la naturaleza, en las fuentes que se alejan por completo del sentido común y de la moralidad propuesta por Dios. Miren, actualmente, y eso se hace a nivel religioso y a todo nivel, los convenios y los pactos que se hacen ahora son no solo idénticos, sino los mismos de 1789, ¿no? Como está ese arlequín ahí distrayendo, esa como suelen decir los historiadores serios, ¿no? Esa payasada probablemente, no la palabra, pero de, de revolución. Todo simplemente como una cortina de humo, en la que ahora, en la que se vio y ahora también se suscita, ¿no? La igualdad, la fraternidad y las libertades universales con una razón autónoma, autosuficiente, independiente de Dios. Por eso estamos en la situación en la que nos encontramos. Miren, cualquier filósofo, como dice ahí, bien formado, sobre todo en antropología filosófica, con medio dedo de frente, de sentido común, sabe que esta propuesta de ecologismo integral y de solamente confiar en el humanismo como tal es una aberración desde todo punto de vista. Bueno, sigamos. Ahora, más que nunca, parece muy válida la expresión socrática. ¿Qué me puede enseñar un árbol? ¿Ah? Perdón, la traba un poco. Pensaba leer acá.
que tengo otro dispositivo. Parece válida, ¿no? ¿Qué me puede enseñar un árbol? No es que Sócrates odie la ecología o odie la naturaleza, sino que él se interesaba más por lo más relevante, valga la redundancia, la filosofía de la vida, solucionar los problemas individuales, personales, intrapersonales, los problemas familiares, los problemas sociales, ¿no? Los problemas de fondo, del espíritu. Muchos lo criticaban y como denunció la verdad, pues le pasó lo mismo que a Jesucristo, ¿no? Sin menospreciar, por supuesto, el cuidado necesario, como ya mencionamos, ¿no? El planeta. Para Sócrates lo que importa eso es la persona y la verdad con mayúsculas. Por este motivo, el ideal de este sabio griego, que ya lo veremos más adelante, en lo que se llama dialéctica socrática, más adelante veremos, ese sabio griego de ayudarnos a salir de la ignorancia y de la comodidad es tan importante aquí y ahora. Él no nos va a decir qué hacer, sino que nos ayuda a descubrir eso dentro de nosotros. Pero bueno, me imagino que quienes se alineen con este griego afamado por su humildad probablemente tengan el mismo fin, ¿no? La muerte. Porque en el mundo en que vivimos no le gusta la verdad, como a los medios de comunicación, ¿no? Llamados así, que es la televisión. Solamente les interesa las verdades políticamente correctas, ¿sí? Políticamente correctas. En ese sentido, actualmente la gran mayoría de los seres humanos se han hecho, si dicen que lo tienen, una imagen de un Dios a su manera. Por supuesto, por su conveniencia, por sus injusticias, por su rebeldía, por su inmoralidad. Pero sobre todo las personas cada vez se alejan de Dios por su falta de conocimiento, de fundamento, de investigación y sobre todo por su irresponsabilidad consigo mismos. Creen que son capaces de resolver sus problemas sin ayuda de nadie. Y eso es terrible, puesto que no son capaces de reconocer su culpa y la asocian a otras causas, a otros. De tal manera que si aparece Dios, pues simplemente le echan la culpa a él, ¿no? Las injusticias, las guerras, los dolores. Eso simplemente hace mención al desconocimiento que tenemos de lo que la teología nos ha mostrado y la revelación y el sentido común de quién es Dios. Bueno, y el motivo del alejamiento es porque, esto es fuerte lo que voy a decir, pero verdad, lo he experimentado durante 25 años en muchos procesos, incluso hasta personales. Bueno, y que tienen miedo de reconocer que su vida es una miseria, llena de dolor, frustraciones y heridas. Por lo general eso se oculta. No es bueno. Si ustedes tienen alguna cosa, algo que contar y decirlo a otra persona de confianza, háganlo para que su vida posteriormente esté equilibrada y libre de estos dolores que nos ponen las raíces, ¿sí? Siempre en el pasado y no nos dejan crecer con libertad y camino a la felicidad. Bueno, esto que mencionaba hace que lo oculten con mucho ruido, ¿sí? Con mucho ruido y distracción hasta llenarse de un incómodo complejo de superioridad o inferioridad. A veces hasta con un silencio que no es. Bien, el momento clave de la historia para quien lee este documento está en la decisión que pudiera tomar. Elegir el burlarse de la divinidad a través de todo tipo de desinformación o pararse firme y empujar hacia la luz a pesar de que haya 10.000 en su contra tratando de provocar su rendición. Casi, casi para terminar, ¿sí? Recuerden que filosofía no es simplemente amor a la sabiduría, sino que realmente quiere decir contemplación a la divinidad. Eso es a lo que nos invita San Ignacio, contemplar a Dios. En la meditación, en los ejercicios espirituales, que se llama contemplación para alcanzar amor, que contemplemos y vivamos de su gracia y de su amor, ¿no? A eso nos invita, pero al mundo no le interesa. Y si tenemos presente la carta de Judas que les pedí que leyeran y que trabajaran, sobre todo que hizo parte de la evaluación, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso y todo lo que hemos visto con los derechos humanos? Pues, bien, miren, dos cosas finales. El movimiento geopolítico actual tiene los hilos del poder por todo lado y sabe muy bien que la idea de Dios en los corazones de las personas
no ayuda en nada para conseguir para conseguir el fin de dominio que tienen como uno de sus macabros objetivos para la humanidad. Estos seres humanos se los conoce como el estado profundo. Yo desde que estoy en el colegio los conozco porque tuve profesores así, 9 profesores pertenecientes a un grupo que muchos creen que no existe. Son de la masonería, cuyos jefes inmediatos son los Illuminati. Eso existe. Y ahora descaradamente se abren por todos los lugares y hay hasta cursos para eso, un sinfín de cosas. Pero no vayan por ahí, por favor. No pierdan su alma. En definitiva, los derechos humanos nacen de la ignorancia del amor hacia Dios, el magisterio, la tradición y la palabra de Dios. Porque derechos como tal están en toda la palabra de Dios, en toda la revelación, en todo lo que la Santa Madre Iglesia nos ha propuesto, incluso en el sentido común, solo observando la naturaleza. Pero como desde el siglo XVIII se ha querido de manera tajante sacar a la divinidad, a Dios de nuestras vidas, se han inventado una serie de cosas para mostrar como que si se hubiera creado el agua tibia, propuesto el agua tibia. Tengan en cuenta esto, he sido bastante firme y en algunas de las cuestiones creo que fuerte, pero les invito para que tengan esto en cuenta. Bien, finalmente la tarea para la próxima semana, ustedes la pueden leer ahí. Cualquier inquietud pueden comunicarse por el chat o por el mail, ¿no? Muchas gracias, señores estudiantes, para todos, ¿no? Y tratemos de tener presente con todos ustedes, las señoritas también, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que está de fondo en esta situación? ¿No? Volver al primer amor, como les habrá dicho María del Carmen, o en todo caso, volver a las raíces para podernos abrir a la gracia. Pero sin el conocimiento, nos pueden engañar muy fácilmente. La ambigüedad y la mentira es el lenguaje del maligno. Tengan mucho cuidado con eso.